Comenzaremos este video abriendo nuestra aplicación de Access en su versión 2016. Para ello, primero crearemos una base de datos en blanco y nos cargará la vista preliminar donde podremos crear las tablas a continuación. Ya estando dentro de nuestro aplicativo, nosotros presionaremos sobre tabla 1 y pondremos vista de diseño. Lo primero que nos solicita es el nombre de la tabla. Para ello vamos a crear una tabla llamada personas. Como convención, el nombre de todas las tablas comenzarán con mayúscula. En este caso, las herramientas de Office comparten muchas características. Esta es muy parecida a Excel, en donde nos pide una descripción en una columna y el tipo en otra columna. La persona, primero diremos que tendrá un root, un nombre y una edad. El root ya está definida como clave principal, podemos quitarla o volverla a definir. Como hemos visto hasta ahora, una clave principal es aquella que va a lograr que nuestra tabla tenga un orden, un índice y que los elementos puedan ser rescatados. En este caso, el root vamos a decir de que es un texto corto, el nombre también y la edad es un número. Finalmente, guardamos nuestro archivo y con eso guarda la tabla que hemos creado. Es momento de pasar a crear la segunda tabla. Para eso nos vamos a ir a crear, vamos a poner tabla y vamos a agregar los campos hacia el costado, pero lo vamos a hacer a través de la vista de diseño. A pesar que si ustedes lo desean, podrían crear inmediatamente la tabla con los datos iniciales. Ahora vamos a crear una tabla llamada transacción. Esta tabla va a tener un ID de transacción que va a ser un número autonumerado. Quiere decir de que cada vez que guardemos se va a generar un número de forma automática. Va a tener el root de la persona que hizo la transacción. Tiene que coincidir el tipo con la tabla personas, el tipo de transacción y finalmente el monto asociado. Guardamos, nos pregunta si estamos seguros, debido a que según versiones antiguas de Access no aguantaba números grandes, pero como vamos a usar versión 2016 no hay problemas. Podemos cerrar las tablas que hemos creado y va a ser momento de crear nuestras relaciones para poder después hacer consultas sobre las tablas. Antes de finalizar nuestra base de datos y hacer las relaciones correspondientes, siempre es importante de que a lo que sea una transacción o un registro, agregarle la fecha para poder auditar. En este caso, agregaremos una fecha de transacción y aprenderemos a utilizar lo que son las máscaras de entradas. En este caso pondremos que es de tipo fecha y nos posicionaremos sobre el campo y en formato pondremos que es una fecha corta. La máscara de entrada es aquella que nosotros nos permite establecer un formato para que el usuario tenga una guía de cómo debe ingresar los datos para que estos sean homogéneos. Eso es muy importante cuando se va a auditar a futuro una base de datos, que los datos sean completos y homogéneos. Por ejemplo, si un usuario ingresa una fecha como 10-10-2017, sería muy distinto que otro usuario pusiese 10 de octubre de 2017. Por ende, debemos definir una máscara para que sea una única forma de entrada. Nos pide guardar la tabla, le damos que sí, y vamos a decir que va a ser una fecha corta, nos muestra la forma que va a quedar, por ejemplo, el día 15 del mes 11 del año 2018.
Y ese es el ejemplo. Después nos pregunta cuál va a ser el carácter marcador. Y ahí vemos el ejemplo donde nos va a mostrar a qué se refiere el carácter marcador. Por ejemplo, signo de exclamación. En este caso nosotros vamos a hacerlo con guiones para que no aparezca de esa forma, guiones bajos. Finalizamos y guardamos. Ahora, para proceder a tener completa nuestra base de datos, generaremos lo que corresponde a las relaciones. Para eso, marcaremos sobre la opción herramientas de base de datos y sobre la ventana o opción relaciones. En este caso seleccionaremos las dos tablas y las arrastraremos manualmente. Otras veces, cuando uno aprieta el botón relaciones, se nos despliega una ventana donde nos pregunta o nos hace cliquear sobre las tablas que queremos tener en nuestra pantalla. Son dos formas y eso depende de la versión de Access que estén utilizando. Entonces, yo acá quiero decir lo siguiente. Queremos decir de que una persona o cada persona de nuestra tabla va a tener una o muchas transacciones. Entonces, nuestra clave primaria root en la tabla transacciones va a tener que comportarse como una clave foránea. Y es para ello que hemos creado también el campo root persona. Entonces, tomamos con un clic el campo root persona, lo arrastramos hasta esta tabla y la soltamos sin importar el lugar. Lo que importa es que quede en el cuerpo de la tabla. Soltamos y nos va a decir que en personas el root en la tabla de transacción va a ser clave foránea de root persona, donde en clave persona es primaria. Marcamos exigir integridad referencial, que significa que sea íntegro los registros, y que actualizar cascada tanto la eliminación como la actualización. Quiere decir de que si, por ejemplo, yo elimino una persona, automáticamente se tengan que eliminar sus transacciones. No podrían existir transacciones sin la persona. Esto es un elemento básico que deberíamos considerar a futuro, por ejemplo, para auditar base de datos. Presionamos sobre crear y nos vamos a dar cuenta que nos acaba de crear la relación donde dice de que una persona puede tener muchas transacciones. Guardamos y es momento de que podamos pasar a hacer consultas sobre nuestra base de datos. Finalmente, para terminar este video tutorial básico de Access, seleccionaremos nuestras tablas para ver que hemos ingresado unos datos de prueba. Asimismo, hemos creado transacciones asociadas a cada uno o algunos de nuestros registros de nuestras personas. Vamos a cerrar estas tablas y vamos a ir a crear asistente para formularios. Y aquí nos pregunta, de la tabla personas, ¿qué queremos ver en nuestro formulario? Nosotros vamos a decir un root, el nombre, y no queremos ver la edad. De la tabla transacción queremos ver el tipo de transacción, el monto de transacción y la fecha de la transacción. Vamos a darle siguiente y nos pregunta sobre el diseño. En este caso seleccionaremos ordenado por personas con un subformulario dentro del otro. Y nos pregunta si cómo queremos las hojas tabuladas o como una hoja de datos. La queremos como hoja de datos. Y vamos a finalizar. Vemos cómo nos aparece el formulario con las personas y vemos que tenemos cada uno de los registros. Aquí no podemos mover en cada uno de nuestros registros de la base de datos, pero por ejemplo buscaremos el primer root que habíamos guardado, lo pegaremos y automáticamente nos buscó sus datos. Si tuviésemos dirección, teléfono, todo eso se mostraría. Por ejemplo, vamos a copiar el segundo root y lo vamos a buscar y nos mostró de que doña Mariana, por ejemplo, tiene solamente 2 registros. Si nosotros queremos hacer un nuevo registro, presionamos el nuevo registro, le colocamos por ejemplo el tipo, seleccionamos el monto, por ejemplo 850 pesos, y decimos que es el día de hoy, 12 del mes 08 del año 2019. Apretamos un Enter
nunca debemos olvidar ir guardando. Y vamos a ver si esa transacción quedó guardada. Para eso vamos a ir a transacciones, la vamos a abrir y nos damos cuenta de que ahí apareció entonces los 850 pesos. Siempre hay que tener cuidado con los registros porque estos se actualizan de forma automática. Entonces, por ejemplo, si quisiésemos crear una nueva persona, bastaría con poner su root ahí, su nombre. Vamos a colocarle, por ejemplo, y después podemos completar sus datos. En este caso vamos a dejarlo sin transacciones. Abrimos la tabla de personas y nos damos cuenta que acaba de aparecer. Vamos a cerrarla y actualizarla primero. La tabla de personas, la volvemos a abrir y acaba de aparecer el registro que acabamos de agregar y se autoordena porque nosotros dijimos que tenía un índice automático. En este caso, como no teníamos edad, en el formulario, queda la edad vacía. Por ende, quizás deberíamos hacer un nuevo formulario para crear una nueva persona y hacerlo de forma separada. Guardamos y cerramos todo. Es importante mencionar para cerrar este tutorial que las acciones que nosotros vimos son muy básicas dentro de las posibilidades de Access. Access nos permite crear formularios, crear control sobre ellos, crear unas aplicaciones un poco más robustas para empresas muy pequeñas, unipersonales o bipersonales, crear informes de gestión, integrarlo fácilmente con Excel, algo que vuelve una herramienta muy atractiva.